predicamos con el título Llamados a ser discípulos, no espectadores. Ese es el título del mensaje de hoy. Llamados a ser discípulos, obvio, discípulos de Jesús, no espectadores. Partimos de Lucas 14, 25 al 35. Aunque ya lo leímos, quiero leerlo una vez más. En la Reina Valera del 60 dice: grandes multitudes iban con él, o sea, con Jesús. Y él, volviéndose, obvio, hacia la multitud, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Versículos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será salada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mis amados hermanos, durante todo este mes de enero hemos estado predicando una serie de mensajes, entiéndase, sermones, para preparar sus vidas para enfrentar este año. Este año, lo hemos dicho, no va a ser un año fácil. Por el contrario, será un año de mucha inestabilidad. Así dice el Espíritu Santo. Ustedes tienen la oportunidad de escribir, de anotar lo que estoy diciendo y después verán de qué estamos hablando. Sin embargo, cuando nosotros estamos convertidos a Cristo, cuando nosotros servimos a Cristo, escuche bien, no hay situación, no hay condición que deba preocuparnos, porque en todo Dios estará enfrente nuestro para que nosotros podamos vencer en medio de las situaciones. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, entiéndase, al frente nuestro, ¿quién contra nosotros? Así que el primer mensaje que prediqué el 1 de enero fue: que no te engañe tu corazón, confía en el Señor. Basado en Jeremías 17, 5 al 10, donde en el versículo 9 el Señor dice que no podemos confiar en nuestro corazón, entiéndase, en nuestra mente, porque es engañosa y perversa. La palabra perversa en hebreo quiere decir incurable. Vimos luego el segundo mensaje, que necesitamos madurez espiritual para aprender a confiar en Dios. Nosotros no nos convertimos y al otro día estamos confiando en Dios. No, confiar en Dios se aprende, pero se aprende a través de la madurez espiritual. ¿De dónde sacamos eso? Efesios 4, 17 al 24, donde en el versículo 23 dice que nosotros debemos, primeramente en el 22, despojarnos del viejo hombre, de la vieja mujer, y revestirnos del hombre nuevo creado según Cristo. Luego vimos el tercer mensaje, la voluntad de Dios, lo mejor para tu vida. Y eso fue de Romanos 12, 1 y 2, que muestra que necesitamos también una renovación de nuestra mente para conocer, entender y aceptar la voluntad de Dios. El título de hoy, continuando con esta serie que terminará el próximo domingo, el título de hoy es, escuche bien,
llamados a ser discípulos, no espectadores. Llamados a ser discípulos, no espectadores. Es importante que nosotros entendamos que el perdón de nuestros pecados y por ende nuestra reconciliación con Dios ocurre en el momento mismo que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. La Biblia dice que la salvación es por creer. Algunos creen que la salvación es por creer y hacer algo más. Pero escuche lo que dice la Biblia, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la regla sine qua non. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, ahí está el fundamento dos veces, creer para ser salvo o no creer para no ser salvo. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted ve en la Biblia y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, y tuvo una situación donde el carcelero se iba a quitar la vida, y Pablo habla con el carcelero y el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ese sería el mejor escenario para que la respuesta fuera, tú tienes que creer y dejar de hacer esto, o tienes que creer y hacer aquello. Pero el apóstol Pablo, inspirado, movido, guiado, dirigido por el Espíritu Santo, respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De manera que nosotros somos salvos por creer en Cristo. Y cuando creemos en Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Que el Señor nos sella en su Espíritu Santo. Algunos vieron algunos de los que están aquí, que se están discipulando, vieron ese tema este fin de semana, el sello del Espíritu, cómo el Espíritu Santo ahora está en el creyente. Y cuando Él nos sella en su Espíritu, nos inserta en su cuerpo la iglesia. Y ahora cuando nos congregamos en la iglesia local, así es como se hace visible que somos parte del cuerpo de Cristo. Y así entramos, escuche ahora, en el proceso llamado discipulado. Y ahora es en el discipulado donde el Espíritu Santo de Dios transforma a través de su palabra nuestras vidas. ¿Vieron ustedes? Así que la transformación no ocurre en el momento de la conversión. Ocurre una transformación, lo que se llama en teología que somos regenerados, nacidos de nuevo, un cambio de mente, que somos santificados. Posicionalmente, Dios nos llama santo. En otras palabras, la santidad de Cristo se nos aplica a nosotros, como también somos justificados porque la justicia de Cristo, la perfección de Cristo se nos imputa, se nos adjudica, se nos abdica a nosotros. Esa transformación ocurre. Pero hay otra transformación que usted y yo necesitamos. Y esa otra transformación es el resultado de un proceso que va a ocurrir durante el discipulado. ¿Cómo se ve eso? Pues se ve en este pasaje que nosotros predicamos hoy, con el título, llamados a ser discípulos, no espectadores. En este pasaje, mis amados hermanos, Jesús ha trazado una línea divisoria entre lo que es un espectador, lo que podría ser un cristiano cualquiera, y un discípulo. En Lucas 14, versículo 25, comienza diciendo que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. En ese lugar, en ese entonces, los tiempos bíblicos, el líder, el rabino iba adelante y la multitud le seguía muy de cerca, pero regularmente separado de él, al menos que éste no se parara y hablara con ellos. Por eso dice el pasaje que Jesús se torna, se gira, se vuelve hacia ellos y comienza a hablarle. Yo me imagínese conmigo, que ellos pensaban que ahí venía otro milagro más. Recuerde que Jesús era conocido como el multiplicador de los panes y los peces. Jesús era conocido como aquel
que mandaba que tiraran la red hacia la derecha y la red se llenaba de peces. Jesús era aquel que ponía sus manos o escupía sobre los ojos de la gente y la gente veía. Jesús era aquel que cuando decía el demonio calla y sal de este, salía. Jesús era aquel que en medio de la tempestad, del viento y las olas embravecidas, le decía al viento calla y mudece, y al mar cálmate, y se calmaba. Así que había una gran multitud que seguía a Jesús. Ahora, escuche esto, la pregunta. De esos que seguían a Jesús, ¿cuáles eran verdaderos seguidores, o sea, discípulos? ¿Y cuáles eran gente que estaban expectando, o sea, esperando algo de él? Es en ese contexto que Jesús se vuelve y de manera sorprendente, de manera casi irracional, y voy a explicar por qué lo de irracional. Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujeres e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No sé si ya notó usted la regla que usa la Reina Valera para dejarnos saber que Jesús está diciendo, escuche bien, que cuando llegamos a Él, cuando nos convertimos a Él, en el momento que nos convertimos en discípulos de Él, o que vamos a entrar en el discipulado de Él, todo lo que está a nuestro alrededor tiene a la misma vez, todo de manera simultánea, no de manera esporádica, no de manera temporal, no de manera escalonada, sino todo junto tiene que pasar a un segundo plano. ¿Cómo lo sabemos? Por las íes. Si alguno viene a mí, coma y no aborrece a su padre, coma y madre, coma y mujer e hijos, coma y hermanos, coma y hermanas, coma y aún también su propia vida. Esto da una conjunción de tiempo y espacio en el mismo lugar donde todo eso tiene que pasar a segundo plano. Me gusta cómo lo expresa la versión PDT, porque la Reina Valera pareciera decir que tenemos que odiar a nuestros familiares y a las cosas que tenemos y aún a nosotros mismos. Porque en nuestro idioma la palabra aborrecer significa odiar. Y por eso dice la Reina Valera que si usted no aborrece, versículo 26, a todo eso y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo que odiemos, al contrario. Jesús dice que amemos y obedezcamos a nuestros padres para que nuestros días sean largos sobre la tierra. Jesús dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Mateo 22, 37 al 39. Primero amar a Dios y después al prójimo. Entonces la PDT nos ayuda a entender este versículo 26. Escuche cómo lo dice. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar. El problema es poner en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas. No puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Y el versículo 27 establece, si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Permítanme definir dos términos para que nosotros podamos entender este mensaje titulado Llamados a ser discípulos, no espectadores. Un espectador es alguien que presencia un espectáculo o evento público. El espectador es alguien que observa con atención. De manera que ser espectador no es malo. Ahora, un discípulo es un aprendiz. La palabra en la Biblia discípulo, una palabra griega que significa aprendiz. Ahora, la raíz de esa palabra, escuche bien, la raíz de la palabra discípulo, y es importante conocer la raíz porque el idioma griego, al igual que el hebreo y el arameo, tienen la peculiaridad diferente al español, que las palabras tienen un significado, pero la raíz de la palabra tiene otro significado que a veces es más importante y más profundo que la palabra misma. Así que la palabra discípulo en el Nuevo Testamento significa aprendiz.
uno que aprende del maestro, eso es discípulo. Pero escuche ahora, la raíz de esa palabra significa reflexión acompañada de esfuerzo. ¿Qué está diciendo? Que un discípulo para la Biblia, para el Nuevo Testamento, un discípulo es un aprendiz del maestro que reflexiona, o sea, que razona, por tanto necesita la mente y su voluntad y lo hace con esfuerzo. Pues usted entiende por qué Jesús se detiene ante la multitud y les deja saber que tienen que, escuche bien, rendir su voluntad, entiéndase, todo su ser a Él, y para hacerlo no puede haber nada que compita con el amor y la entrega que tienen hacia Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? Sencillo. ¿Saben hacia dónde iba Jesús caminando? Jesús iba hacia Jerusalén, donde una semana después sería crucificado como un maldito. Todo el que era crucificado en un madero, dice la Biblia, que era maldito. Era una persona de las peores de la sociedad. De manera que Jesús sabía, número uno, que llevar esa multitud con él a ese esfuerzo, a esa entrega que él tendría, no era algo sabio, ni viable, ni era productivo, fructífero, si no estaba claro a qué iban o a qué se estaban entregando o a quién se estaban entregando. Jesús iba a Jerusalén y semana después iba a ser crucificado. Es en ese contexto que Jesús define la línea divisoria entre un espectador y un discípulo. Hermanos, la palabra discípulo es tan importante en la Biblia que aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. La palabra cristiano, que fue usada por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 11, aparece solamente 3 veces. La palabra creyente que nosotros usamos en este tiempo aparece 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que por este día, por este mensaje, por esta vez, yo quiero que usted me permita, sin enojarse conmigo o enojándose si es su voluntad, que yo use la palabra espectador como sinónimo de cristiano y de creyente. ¿Por qué? Porque para ser un cristiano no hay ninguna condición previa que podamos ponerle a una persona como condición para que sea cristiano. De hecho, los testigos de Jehová, 15 años atrás, no aceptaban el término cristianos, porque según ellos, de manera errada, perdidos, equivocados, una secta falsa, si es secta es falsa, por supuesto, una secta que no tiene la verdad, ellos dicen, no, Cristo no, nosotros somos testigos de Jehová. Jehová es uno y somos testigos. Cristo no es Dios, Cristo es un ser creado. Ahora, ¿qué aconteció al pasar de los años? Que ellos se dieron cuenta que cada vez que rechazaban a Cristo, aún los inconversos se daban cuenta de lo obvio de su pecado. Y entonces ahora los testigos de Jehová aceptan ser llamados cristianos también. Pero hay gente que dicen que se han convertido a Cristo y siguen adorando imágenes, llámese María, llámese Pedro, llámese Martín o llámese como usted le llama, y dicen, acepté a Cristo, pero y siguen usando imágenes y cosas que a Dios no le agrada. De manera que para esos, el ser cristiano es lo mismo que ser espectador. Son como esa multitud que muchos de ellos iban con Cristo, iban hacia donde iba Cristo, pero no sabían a lo que iban. Jesús marca la línea divisoria en este pasaje, dejando saber que si hemos de ser sus discípulos, sus seguidores, tenemos que apartarnos de ser simples espectadores que observamos con atención o que presenciamos un espectáculo como muchos lo hacían y lo siguen haciendo. ¿Cuántas iglesias hoy
están reunidos y supuestamente están adorando a Dios, pero están haciendo un puro espectáculo para su audiencia. Cuando el culto tiene que ser primeramente dirigido a Dios, y si es dirigido a Dios, escuche bien, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así Jesús, repito, marca la línea divisoria para que los que no estén dispuestos a poner a Jesús en el lugar que le corresponde, que es el primer lugar en su vida, poniendo todo lo demás por debajo de Jesús, se devuelvan. Ahora, ¿por qué dije hace un momento que lo que Jesús hizo pareciera incluso irracional? Porque un líder que está buscando adeptos, entiéndase, personas que le sigan, un líder para una causa, lo menos que puede hacer, lo menos, y eso es relaciones humanas 101. Eso es sentido común 101, elemental. Lo menos que puede hacer es persuadir a sus seguidores a que se devuelvan. Sin embargo, Jesús lo hizo porque Él estaba claro en que esas personas no podían seguir hacia donde Él iba y ver lo que iba a acontecer, porque no sería un espectáculo ni sería algo que los iba a motivar. Por el contrario, Jesús quería, como quiere hoy, que usted y yo tracemos esa línea divisora o crucemos esa línea divisora o divisoria, y que cuando saltemos hacia el lado de Jesús lo hagamos consciente de que somos discípulos, no espectadores. Dice Jesús, para apoyar lo que está diciendo, que tienen que llevar su cruz, la cruz que se le entrega para poder ser sus discípulos. ¿Cuál es la cruz? Si usted lee en la Biblia, usted se va a dar cuenta en Mateo 11, 28 al 30 y en Juan 15, del 1 en adelante, se va a dar cuenta cuál es la cruz. La cruz de la que habla es la cruz de la palabra, la cruz de los mandamientos. La cruz que dice la Biblia en Efesios 6, 17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo que usa Dios en esta vida para discipularnos, para moldearnos, para guiarnos, es su palabra. De manera que lo que Jesús está diciendo, dicho en palabras sencillas, es: si ustedes van a continuar siguiéndome, de hoy en adelante yo soy su prioridad, y de hoy en adelante mis mandamientos son el estándar que ustedes van a vivir. Ahora permítame decirle esto. Ya Jesús había hablado de eso. Lo único que lo hizo cuando inició el primer día que inició su ministerio, habló de eso, pero habló de esta forma. Se subió a una montaña, subió a sus discípulos, a los que iban con él, a los que estaban ya dispuestos a morir por él, y les enseñó cuál es el carácter ideal del discípulo de Cristo. De eso trata Mateo 5, 1 al 12 en las bienaventuranzas. Si usted recuerda, las bienaventuranzas termina en Mateo 5, donde Jesús dice que 13 y 14, que nosotros, los que le seguimos a él, sus discípulos, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y que así tenemos que vivir, así tenemos que comportarnos como sal y como luz. Jesús usó una terminología más suave, más llevadera, explicando lo que implica ser su discípulo en Mateo 5. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba comenzando su ministerio, porque sus discípulos estaban aparte de la multitud y ya él conocía quiénes eran. Habían 12, pero solo 11 eran sus discípulos y él les enseñó. Ahora, en Lucas 14, Jesús vuelve a tratar el mismo tema, pero ya no explicando cuál es la característica o el carácter ideal del discípulo, sino, escuche bien, el precio de ser discípulo de Jesús. El precio de ser discípulo de Jesús es la negación total de mi yo para que el Señor pueda vivir en mí, en su voluntad, yo obedeciéndola.
Él dice una razón importante que debemos entender, versículo 28 al 32. Él dice, ¿por qué nosotros tenemos que definirnos como discípulos? Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesitaba para acabarla? Se lo explico. En los tiempos bíblicos, los tiempos de Jesús, seguir a Jesús implicaba entregar la vida. Esas personas no sabían en qué momento iban a morir por Jesús, porque la persecución era a muerte. La palabra cristiano, que se usó por primera vez en Antioquía, se usó de manera despectiva. De hecho, quiero decir que nosotros hoy no deberíamos llamarnos cristianos. Cuando nos llaman cristianos, nosotros deberíamos decir, no, yo no soy cristiano, yo soy discípulo de Cristo. Eso es igual que la palabra protestante. Yo no he visto más incoherencia que cuando un creyente, un evangélico, un discípulo de Cristo le llaman protestante y se siente orgulloso. Porque Martín Lutero protestó. Un verdadero discípulo de Cristo nunca será protestante. La Biblia no dice eso. La Biblia nos llamó no a protestar, sino a testificar de Cristo, a ser testigos de Cristo. Y la palabra testigo en Hechos 1:8 significa mártir. La iglesia hoy está llena de incoherencias que yo no puedo entenderla. Protestante, usted no es protestante, usted es testigo de Cristo. Cristiano, usted y yo no somos cristianos, somos discípulos de Cristo. Porque cristiano primero se usó de manera despectiva por primera vez en Antioquía. Segundo, aparece solo 3 veces en la Biblia. En cambio, la palabra discípulo es el común denominador de los que le hemos entregado la vida a Cristo y aparece 269 veces en la Biblia. En el discipulado hay que meditar, razonar el costo de vivir para Cristo. Por eso dice que si tú vas a construir, tú vas a evaluar el costo de tu construcción. Luego dice en el 31 que si un rey va a marchar hacia la guerra, primero considera si puede hacer frente con 10,000 a quien viene contra él con 20,000. Lo que está diciendo Jesús, y nos lo dice hoy a nosotros también, es que después de convertidos a Cristo, nosotros tenemos que evaluar el precio de ir muriendo en Cristo, el precio de ser un siervo, una sierva de Cristo. ¿Y la razón cuál es? La razón fundamental, él lo dice aquí, versículos 34 y 35, escuche cuál es. La razón fundamental es porque nosotros somos la sal de la tierra. En otras palabras, Cristo ha delegado en la iglesia no solamente el sabor de esta tierra, sino la preservación de esta tierra. Nosotros somos la luz del mundo. No lo dice aquí, pero ya Jesús lo había dicho en Mateo 5 al terminar las características o el carácter ideal de sus discípulos. Y dice Jesús que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y no tendrá razón de ser. Hermanos, nosotros más que los discípulos necesitamos vivir en discipulado. Permítame en los minutos que me quedan tratar una realidad sobre el discipulado que el pasaje no lo dice, pero que es la que estamos viviendo. Algunos creen que discipulado es tomar unas clases para bautismo. Primeramente, el discipulado no se trata de clases. Si dijimos que la definición del discípulo en la Biblia, en el término original, significa aprendiz, yo me pregunto, respecto a Cristo, ¿cuándo usted y yo dejamos de ser aprendices? Gracias, nunca. Por ende, nunca dejamos de discipularnos, no es una clase. Pero la raíz de la palabra significa reflexión acompañada de esfuerzo. Le hago la pregunta, usted y yo, después de ser cristianos, ¿cuándo dejamos de meditar, o sea, razonar la palabra y esforzarnos por la palabra? Nunca. Por ende, nunca dejamos de ser discípulos. Conozco personas que cuando veo su vida y sus acciones y sus aptitudes,
inmediatamente identifico que esa persona no está siendo discipulada, nunca ha sido discipulada. Y cuando me acerco y le digo, mira, el discipulado me dice, sí, yo tomé una clase. Cuando yo me convertí, yo tomé un discipulado de 6 meses. Usted no sabe lo que es discipulado. Y ese es el problema que tenemos hoy en la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, que no se paga el precio para el discipulado. Permítanme mostrarle las 3 razones bíblicas por las que nosotros necesitamos el discipulado en nuestras vidas. Principal razón, las implicaciones del Evangelio. Cuando usted lee el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20, el Evangelio es representado, escuche bien, como una semilla. Una semilla que es sembrada y que finalmente cuando es sembrada en buena tierra, representando la buena tierra, a usted y yo, o sea, los que nos hemos convertido y hemos perseverado por la gracia del Espíritu Santo, entonces dice, escuche esto, que el fruto de esa semilla es lento, hay que esperar tiempo, es un proceso. Y después que da fruto, dice que usted y yo no damos todos frutos iguales, uno al 30, uno al 60 y otro al 100. ¿Qué quiere decir? Sencillo, que nosotros necesitamos discipulado porque la vida ahora en Cristo es a través de su evangelio, y el evangelio es un proceso de siembra, de espera y de cosecha lenta. El evangelio no trabaja automáticamente en la vida de la gente. La única vez que el evangelio trabaja de manera automática es cuando confesamos a Cristo como Salvador, como dice el apóstol Pablo guiado en el Espíritu, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Énfasis añadido. Después de ahí, esa siembra del evangelio en nosotros toma tiempo para germinar, para formarnos. Ahora, ¿por qué sucede eso? Eso nos lleva a la segunda razón. ¿Y por qué nosotros necesitamos el discipulado? Porque necesitamos convertir nuestra mente. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Yo convertí mi mente en el mismo momento que me convertí? No, criatura, oye lo que dice la Biblia en Efesios 4:13, versión PDT. Este trabajo debe continuar, escucha bien, hasta que todos estemos unidos en lo que creemos y conocemos acerca de Dios. Escuche bien, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. ¿Usted me va a decir que eso ocurre en el momento de la conversión? El texto dice que no. El texto dice que eso es un proceso. Su mente, escuche bien, es lo último que usted convierte. Piénselo. Usted se convirtió a Cristo, pero cuando salió afuera, volvió a fumarse el cigarrillo, volvió a tomarse la copita, volvió a hacer aquello que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque su mente no está convertida todavía. Su mente necesita un proceso de alimentación a través del evangelio, de madurez a través del conocimiento y el razonamiento de la palabra de Dios, o sea, de discipulado. Y entonces su mente se convierte gradualmente hasta, como dice la Biblia, hasta que llegue el día final, estando claro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, un presente continuo hasta el día de Cristo. Énfasis añadido, Filipenses 1:6. Así que necesitamos discipulado por las implicaciones del evangelio, porque es una semilla sembrada en nosotros y no funciona de manera automática. Necesitamos el discipulado porque nuestra mente tiene que ser convertida poco a poco, como pasó con los 11 discípulos. Es un proceso largo y lento. Y finalmente, necesitamos el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque ahora convertidos, nosotros vivimos en lo que se llama el señorío de Cristo. ¿Quién gobierna nuestras vidas? Cristo. ¿Quién manda en nuestras vidas? Cristo. Pero ese proceso no es automático. Necesitamos el tiempo para cada vez depender más de Cristo. Concluyo entonces, mis amados hermanos, que este pasaje de Lucas 14, 25 al 35 no es solamente
para los oyentes de Jesús de aquel entonces. También es para usted y para mí. Por eso en este día yo le invito a hacer un alto en oración y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué cosa o a qué persona yo estoy poniendo por encima de ti, Señor? ¿Qué prioridad yo estoy poniendo por encima de ti que me impide crecer en mi comunión contigo? Entiéndase, en mi discipulado. Entonces, cuando el Señor le muestre en oración, porque el Señor, si en algo es bueno, es mostrando lo que necesitamos corregir para que podamos seguir creciendo. Entonces usted dígale al Señor, Señor, yo te pido perdón, yo me arrepiento, yo quiero, Señor, discipulado. Y si usted no está siendo discipulado, discipulada, corra donde su pastor y dígale lo que dice la Biblia, no como para corregir a su pastor, sino para suplicarle que desarrolle un sistema de discipulado para su iglesia, para usted, para que pueda usted crecer en la Biblia. El discipulado no es leer un libro, discipulado no es un día de oración, ni un mes de oración, ni una semana de ayuno. Discipulado es un programa continuo que nos lleva a la transformación de nuestra mente, como dice Efesios 4:11 en adelante, para que maduremos en Cristo. Yo quiero concluir con una cita de Steven Lawson en su libro Te costará todo. Dice él, seguir a Cristo te llevará desde donde está hasta donde necesita estar. Eso es discipulado. Te conducirá a través de todas las experiencias de la vida, desde tus mejores momentos hasta tus noches más oscuras, con Jesús a tu lado. Eso es discipulado. Al seguir sus pasos, descubrirá la vida abundante que Él vino a dar. Eso es discipulado. Y en última instancia, te llevará a casa, al cielo, al mismísimo trono de Dios. Ninguna búsqueda en la vida puede compararse con este viaje, o sea, discipulado de seguir a Jesús. Del libro Te costará todo, de Steven Lawson. Hermano, hermana, amigo, amiga, si usted tiene tiempo para jugar a ser cristiano, le felicito. Yo me distancio de esa posición, pero le felicito. Si usted tiene tiempo para jugar al protestante, le felicito. Yo me distancio de esa posición. Hermano, hermana, amigo, amiga, si usted tiene tiempo para jugar al ser creyente, yo le felicito. Yo me distancio de esa posición. No me distancio de usted, pero sí de la posición. Lo que quiero, según Lucas 14, 25 al 35, es renunciar de manera voluntaria a todo aquello que me impida poner a Cristo en primer lugar para que Él sea mi maestro y yo su discípulo y caminar con Él y en Él. Esa es la invitación. Señor, he predicado